Muy buen día, hoy vamos a platicar de la enfermedad de los brotes amarillos o dragón amarillo. La producción de cítricos en el ciclo 2018-2019 alcanzó el récord de 101.5 millones de toneladas a nivel mundial. México es el cuarto país productor de cítricos en el mundo, dedica una superficie de 540,000 hectáreas y produce alrededor de 7 millones de toneladas. El principal cítrico que produce nuestro país es la naranja, con el 61%. Como te darás cuenta, es una gran superficie dedicada a este cítrico. Desafortunadamente, los cítricos de todo el mundo están en riesgo debido a la amenaza de la enfermedad conocida como Wanlongbing o HLB, dragón amarillo, que ocasiona pérdidas considerables en este sector agrícola. Ha provocado la pérdida de más de 60 millones de árboles, hasta el 100% de pérdidas en la cosecha. Ha ocasionado un incremento en los costos de producción del 50%. Esto debido al manejo del vector y de la bacteria, el HLB. En México, las pérdidas potenciales de las zonas productoras serían de cerca de 3 millones de toneladas, equivalentes al 41% de la producción total del país. Estudios filogenéticos de la región 16S del RNA ribosomal indican que Candidatus liberobacter pertenece a las alfa-proteobacterias y que está relacionada con géneros de bacterias como Bradyrhizobium, Agrobacterium, Brucella y Alpipia. Observaciones realizadas con microscopía electrónica de transmisión muestran que la bacteria tiene un diámetro de 0.2 a 0.3 micrómetros. Presenta una membrana característica de las bacterias gram-negativas. Cuenta con una capa de peptidoglicano que apenas es visible. En el 2019, empleando una tinción negativa y microscopía de transmisión electrónica, se obtuvo la primera evidencia de la presencia de flagelos en la bacteria. El Wanlongbing HLB, conocido también como el greening de los cítricos, es una enfermedad en cítricos asociada con la infección de 3 especies de alfa-proteobacterias. Con base en la comparación de secuencias de nucleótidos de los genes de proteínas ribosomales, se propusieron 3 especies en rutáceas: Candidatus liberobacter africanus, Candidatus liberobacter asiaticus y Candidatus liberobacter americanus, y una cuarta especie, Candidatus liberobacter solanacearum, detectada en solanáceas. El nombre de Candidatus liberobacter se deriva del término candidatus, que se utiliza para asignar a los organismos que no pueden ser cultivados. El nombre trivial de liberobacter proviene del latín liber corteza y bacter bacteria, aunque recientemente se ha logrado un crecimiento muy limitado en medios de cultivo C3G y PD2, los cuales fueron enriquecidos con extractos vegetales de cítricos. En las imágenes A y B puedes observar las colonias que se obtuvieron cuando se presionó muestras vegetales con síntomas de HLB, se dejó caer una gota de savia y solamente donde se depositó esta savia hubo crecimiento de la bacteria. En el genoma de Candidatus liberobacter asiaticus se encontraron 2 bacteriófagos llamados SC1 y SC2, los cuales pertenecen a la familia Podobiridae. El primero parece ser activado cuando la bacteria infecta los cítricos. El segundo aparentemente es una forma degenerada del fago SC1, que carece de genes de lisis, pero lleva la mayoría de los que pueden ser importantes en la conversión lisogénica, es decir, aquellos que se expresan en la bacteria y alteran su fisiología, incrementando su virulencia y patogenicidad, además de originar la aparición de nuevos haplotipos y formas de la enfermedad. El HLB es una enfermedad que afecta a plantas de la familia Rutaceae. Sin embargo, existen otros hospederos silvestres como la limonaria, manzana elefante, el naranjo chino, el fruto huampi y el castaño del Cabo. Afecta severamente a la naranja, Citrus sinensis, a la mandarina, Citrus reticulata, y a la tangerina, Citrus deliciosa. Las afectaciones son menores o inexistentes en naranja trifoliada con sus híbridos, en la lima mexicana, Citrus aurantifolia, y en pomelo, Citrus paradasi. Sin embargo, lo que se ha observado en la península de Yucatán es que la especie con mayor incidencia inicial de la enfermedad en las condiciones de la península de Yucatán fue el limón volcoamericano,
y posteriormente la lima persa y el limón mexicano, teniendo un comportamiento diferente ya que los cítricos dulces se comportan más tolerante que los limones. Como te darás cuenta en esta tabla, el impacto en el sector es realmente preocupante, ya que se ponen en juego cerca de 24 millones de pesos. La bacteria Candidatus liberobacter se encuentra distribuida en 39 países de Asia, África, Oceanía y América. Hoy podemos decir que no solamente conocemos a las especies asiáticos, africanos, americanos, sino también a la caribeños. Esta enfermedad se encuentra presente a partir del 2009 en nuestro país. En este mapa, en rojo, puedes observar cuál es la distribución de la enfermedad. La bacteria se encuentra en estrecha relación con dos cílidos. Son pequeños insectos que miden de 3 a 4 milímetros, que al alimentarse forman con el cuerpo un ángulo de 45 grados respecto a la superficie vegetal. Se alimentan de las hojas y tallos de árboles de cítricos. El verdadero peligro radica en que pueden ser portadores del HLV. La especie asiáticos y americanos son transmitidos por Jephorina citri, mientras que Africanus es transferido por Triosa erythrae. Candidatus liberobacter es capaz de alojarse en las glándulas salivales de estos insectos, y en el caso de Triosa erythrae además se puede dar una transmisión transovárica, lo que se traduce que una vez que el insecto se alimenta de una planta enferma de HLV, la bacteria se alojará no solo en este insecto, sino que además será transferido a su progenie, vía transovárica. Jephorina citri daña al huésped mediante la actividad de alimentación. Los cílidos pueden causar distorsión, defoliación y muerte de las hojas, y cuando un hospedador está muy indefenso, el crecimiento de nuevos brotes es anormal y susceptible de romperse. La mielada, que produce a través de túbulos serosos como subproducto de la alimentación, que cubre las partes aéreas de la planta, a su vez promueve el crecimiento de fumagina. La sintomatología del Guanloming es la misma para todas las especies de Candidatus liberobacter y eventualmente se pueden observar en la mayoría de las especies de cítricos. La enfermedad puede estar latente sin manifestar ningún síntoma durante un periodo prolongado de 6 meses a 2 años o más largo según la literatura. Otros géneros de rutáceas pueden mostrar síntomas después de un periodo de latencia o pueden albergar al patógeno sin mostrar síntomas. Se pueden obtener resultados positivos de las pruebas de árboles sin síntomas de Guanloming. Sin embargo, la Organización Europea para la Protección de Plantas detalla que la detección en plantas asintomáticas puede ser muy errática. Las primeras etapas de la infección se puede identificar por la presencia de uno o varios brotes amarillos en un árbol. En algunos árboles, el brote amarillo con el tiempo crece hasta convertirse en una rama amarilla más grande. Muchas hojas muestran lo que se llama moteado con manchas, que no es simétrico en ambos lados de las hojas. Estos son los síntomas más característicos del Guanloming. Esta asimetría distingue el moteado con manchas de los síntomas de deficiencia mineral, que son simétricos. La lámina de la hoja entera puede finalmente volverse uniformemente amarilla. Las hojas también pueden volverse más gruesas y coriáceas, con nervaduras centrales y nervaduras laterales a veces agrandadas, hinchadas y corchosas. En las últimas etapas de la enfermedad, las ramas amarillas se apoderan de la copa de todo el árbol, que queda totalmente infectado. Eventualmente ocurre defoliación y muerte regresiva. Ocasionalmente se ha observado islas verdes en hojas amarillentas en naranja dulce. Es capaz de circular y multiplicarse en el tejido de la raíz. Además, causa daños a las raíces antes de la interrupción del floema de las hojas. Los síntomas de amarillamiento genérico y decaimiento, que a menudo se confunden fácilmente con deficiencias nutricionales, se deben a la acumulación de almidón, que indica una alteración del transporte en el floema. La necrosis del floema podría causar el bloqueo en la corriente y translocación de nutrientes, que conducen a cambios anatómicos como amarillamiento con moteado y amarillamiento de venas. Uno de los cambios más notables en el floema de hojas de árboles infectados es el abultamiento de la lamela media entre las paredes celulares que rodean los túbulos cribosos. Además, en hojas asintomáticas viejas se presentan colapsos de las células del floema
que se encuentran cerca del xilema. En árboles enfermos de Guanlong se pueden observar síntomas muy característicos en frutos. Los frutos sintomáticos son pequeños, asimétricos y laldeados, con un eje de la fruta doblada. En el momento en que el fruto cambia de color, de verde a amarillo o naranja, los de los brotes afectados muestran inversión de color. El extremo peduncular del fruto se vuelve amarillo o naranja, mientras que el extremo estilar sigue siendo verde, en contraposición a la coloración normal de la fruta. Además, cuando el pedúnculo de la fruta con inversión de color se retira con cuidado, la cicatriz circular resultante se tiñe de naranja, mientras que en una fruta normal la cicatriz es de color verde pálido. Cuando los frutos se cortan por la mitad, se pueden observar semillas abortadas pequeñas de color marrón o negro, pero este síntoma también puede estar presente en los frutos afectados por fitoplasmas. Por otra parte, la médula o el alvéolo es a veces más grueso en el extremo peduncular que en el extremo estilar. En las etapas avanzadas de la infección, la fruta se cae prematuramente. El sabor de la fruta también puede cambiar a un sabor salado o ácido. Muestras recolectadas en diferentes regiones productoras de cítricos con problemas de HLB revelan que hay deformaciones anatómicas asociadas con la enfermedad. A través de estudios de microscopía de luz, se muestran múltiples abultamientos localizados en el floema necrótico y dispersos a través del sistema vascular, además de una acumulación masiva de almidón, aberraciones en la actividad cambial y formación excesiva de floema. A nivel histológico se ha detectado mayores concentraciones de almidón en el mesófilo del limón mexicano en comparación al limón persa. Mientras que en naranja dulce el almidón se concentra en mayor cantidad en el parénquima de empalizada, el colapso del floema es mayor en cítricos agrios. En las 3 especies evaluadas hubo un incremento significativo en el número de los estratos celulares que componen el floema de la nervadura central de hojas sintomáticas en relación con las asintomáticas. En las 3 especies evaluadas también hubo un incremento, una hiperplasia significativa en el número de los estratos celulares que componen el floema de la nervadura central de las hojas sintomáticas en relación con las asintomáticas. Candidatus liberobacter está restringido a los elementos cribosos del floema del hospedante y a las glándulas salivales del insecto vector. Se cree que Candidatus liberobacter puede ocasionar mutaciones en los genes asociados a la síntesis de la celulosa, lo cual conduce a una reducción de la anisotropía del crecimiento, causando la deformación de células y órganos. Se ha demostrado que a nivel de raíz es capaz de suprimir los genes que codifican para el ácido indolacético y otras auxinas. Candidatus liberobacter también es capaz de producir el expansin, la cual es una proteína de desprendimiento de la pared celular que induce la extensión de las paredes celulares. Esto podría justificar la deformación de los tejidos colonizados por esta bacteria. También se han observado alteraciones estructurales de los cloroplastos, donde hay una desorganización completa de las tilacoides por los gránulos de almidón. Esto justificaría el amarillamiento de la nervadura o del parénquima. Para el diagnóstico se debe de considerar a las plantas y al vector, esto debido a que la enfermedad de los árboles puede estar latente sin manifestar ningún síntoma durante un periodo prolongado de 6 meses a 2 años o más largo según nos reporta la literatura. Primero comencemos hablando cómo se realiza el muestreo. Para el muestreo de las muestras se recomienda seleccionar 5 puntos. 4 de ellos deben de estar en los extremos y uno central. En cada uno de ellos se elegirán 5 árboles y de cada árbol se tomarán 5 hojas con síntomas característicos de la enfermedad de cada uno de los puntos cardinales. Los monitores se pueden basar en esta escala diseñada por Sanidad Vegetal, donde se establecen 7 niveles de severidad, los cuales consideran desde el 5% al 60% de afectación en el cítrico.
En el caso de México se le da una especial atención para el muestreo del vector, ya que la enfermedad puede estar latente sin manifestar ningún síntoma en los árboles durante un periodo prolongado de 6 meses a 2 años o más largo según lo reportado en la literatura. El diseño del muestreo del sílido presenta 3 variedades y emplea estas trampas de color amarillo. En los sitios de producción comercial, cada árbol hospedante seleccionado para la inspección visual debe inspeccionarse en busca del vector, seccionando el árbol en cuadrantes. Cada cuadrante debe inspeccionarse para detectar todas las etapas de la vida del vector: adulto, ninfas y huevos. Las trampas deben de colocarse en las plantas hospedantes a una altura de 1 o 2 metros, en el dosel superior hacia los bordes exteriores. En viveros, las trampas deben de colocarse a 1 metro del suelo, cerca de las plantas. Las trampas deben de revisarse cada 14 días y reemplazarse cuando sea necesario. Los sílidos adultos recolectados de un sitio de estudio se pueden combinar juntos en un tubo de recolección, ya que vuelan y una detección positiva no prueba la infección de un árbol en particular. Las ninfas de diferentes árboles deben de recolectarse individualmente, ya que una detección positiva en una ninfa es una buena evidencia de la presencia del patógeno en el árbol del que se tomó a la ninfa. Para el diagnóstico, los insectos pueden ser colectados y preservados en etanol al 70% y posteriormente macerados en una membrana de nylon o papel Whatman. Para su extracción del ADN, se recomienda extraer el ADN mediante el método del CTAB o DNA Easy Mini Kit para plantas. Primero se usan unos primers para la detección a nivel del género por PCR en tiempo real. Si la muestra es positiva, entonces ahora se determinará la especie. Es el mismo procedimiento para las muestras vegetales. Dado que en esta enfermedad se ven involucrados los hospederos y el vector, se pueden dar 3 escenarios. Uno, donde se encuentren plantas positivas a la enfermedad, sin la presencia del vector. Partiendo de estos datos, los inspectores deberán buscar invernaderos cercanos en el área. La presencia del sílido dentro del área conocida como buffer, que son 3 kilómetros a la redonda. Si no se encuentra el sílido, se debe de mantener una vigilancia por 1 año cuando menos en esta área. Si los únicos hallazgos del patógeno están en un vector adulto, el origen de la infección debe buscarse mediante una vigilancia intensiva de las plantas hospedantes en un radio de al menos 1 kilómetro. Si no se puede encontrar plantas infectadas, el área infectada debe de marcarse en función de la ubicación en la que quedó atrapado el vector, con una zona de amortiguación de 3 kilómetros. Ante la sospecha de que el patógeno o sus vectores estén presentes en un área previamente registrada como libre, se deben de tomar medidas inmediatas, a la espera de la confirmación del laboratorio. Esto debería incluir cubrir las plantas infestadas con redes, eliminar el vector y restringir el acceso al sitio del brote. También debería prohibirse el movimiento de material huésped, provisionalmente desde la vecindad del hallazgo sospechoso y desde una zona de amortiguamiento provisional apropiada en un análisis rápido de la distribución potencial de la plaga. La zona de amortiguamiento debe ser de al menos 3 kilómetros si se sabe que los vectores están presentes y de al menos 500 metros si los vectores no lo están. Tanto para los viveros como para los huertos, incluso en ausencia de vectores, antes de la eliminación de cualquier planta se deben de aplicar insecticidas foliares autorizados a las plantas infectadas y a todos los hospederos dentro de un radio de 100 metros del confirmado positivo. Estudios realizados en México muestran que los insecticidas abamectina e imidacloprid aplicados al follaje reducen significativamente la población de ninfas en el cultivo hasta los 20 días posteriores a la aplicación, proporcionando niveles de control por encima del 90% de eficacia biológica. El espiromesfin también puede ser un producto recomendado. Todas las plantas infectadas deben de destruirse. Donde puede haber riesgos de injerto de raíces, plantas adyacentes también pueden ser destruidas. En un huerto de cítricos, si
el 2% del total de las plantas en un bloque están infectadas, todas las plantas infectadas deben ser destruidas. Si más del 2% del total de plantas en un bloque están infestadas, entonces existe la posibilidad de considerar destruir todo el bloque. El HLB es considerado como la enfermedad más destructiva para los cítricos en el mundo, debido a la severidad de los efectos sobre la productividad, la rapidez con la que se dispersa y porque afecta a todas las especies de cítricos. Para el manejo de esta enfermedad se establece campañas masivas de comunicación de riesgos. Se establece un plan trinacional junto con Belice y Estados Unidos. Se ha establecido un programa de control químico con productos de bajo impacto ambiental y con criterios de rotación para evitar el desarrollo de resistentes en el vector, así como un programa de control biológico para el manejo del vector mediante la producción y liberación del parasitoide Tamarixia radiata. Análisis especial con imágenes NOAA, VHRR y las detecciones hechas del HLB en el país demuestran que hay una relación entre las condiciones climáticas y de vegetación con la manifestación de la enfermedad en los cítricos. Hay periodos donde el vigor vegetal está por debajo de 0.5, lo que significa que la vegetación sufre procesos de estrés vegetativo. En base a esto, se establece la hipótesis de que después de un periodo largo de estrés vegetal, a los meses siguientes se manifestará el HLB. Esta enfermedad se encuentra regulada por la NOM EM 047 Fito 2009, la cual establece las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Guanlong-Bing de los cítricos. También se encuentra reglamentada por la medida sanitaria que debe de aplicar para el control del cilido asiático de los cítricos. Está fundamentado en la norma oficial NOMS EM 079 Fito 2002. Muchas gracias por tu atención. Seguimos en contacto.